En una tierra donde el sol abrasa los desiertos y los ríos dan vida al barro, se alzaba una ciudad envuelta en misterio y majestuosidad, una ciudad que desafió a los cielos y grabó su nombre en la eternidad, Babilonia. Babilonia no era solo una ciudad. Era un símbolo, una promesa, una advertencia. Su nombre, Babilu, la puerta de los dioses, no era mera metáfora. Para sus habitantes, el mundo era gobernado por deidades invisibles que caminaban entre los hombres, y Babilonia era el punto de encuentro entre lo terrenal y lo divino. Desde los días en que los sumerios tallaban signos cuneiformes en tablillas de arcilla, hasta la llegada de grandes reyes como Hammurabi y Nabucodonosor II, Babilonia se convirtió en un faro de civilización en un mundo de tribus y guerras. Su sabiduría se plasmó en leyes que rigieron imperios. Sus torres y murallas parecían rozar el cielo, como si los hombres quisieran alcanzar a los dioses. Los antiguos decían que allí se construyó una torre tan alta que enfureció a los cielos. Que sus jardines colgantes florecían en medio del desierto como una obra de amor eterno. Que los sabios babilonios podían leer las estrellas y predecir el destino de los reyes. Pero también es una ciudad que cayó. Como tantas civilizaciones que osaron desafiar los límites humanos, Babilonia fue testigo de su propia decadencia. Sus templos quedaron en ruinas, sus bibliotecas en silencio, y sus murallas fueron tragadas por la arena del tiempo. Y sin embargo, su nombre aún resuena. En textos bíblicos, en tablillas de arcilla, en leyendas que cruzaron generaciones. Babilonia vive. No solo como un lugar físico, sino como un símbolo del poder, del conocimiento, y de la advertencia eterna que nos dice, aquellos que se elevan demasiado alto, pueden caer más fuerte. Antes de que Babilonia dominara el mundo antiguo, fue solo una ciudad modesta, nacida en el corazón de Mesopotamia, donde la historia misma comenzó a escribirse. Ubicación estratégica. Babilonia se fundó en la región de Same, al sur de Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates fertilizaban la tierra. La ciudad estaba ubicada cerca de un importante cruce de caminos y rutas comerciales, lo que la convirtió en un punto de encuentro para diversas culturas, ideas y bienes. Sus suelos fértiles permitieron una agricultura abundante, base del crecimiento económico. Aunque se desconoce la fecha exacta de su fundación, los primeros registros escritos de Babilonia datan del siglo XXIII a.C., durante el dominio del Imperio Acadio, Sargón de Akkad. Originalmente, era solo una ciudad menor entre muchas otras en el extenso paisaje urbano de la antigua Sumeria, como Uruk o Lagas. Su nombre antiguo era Babilu, en acadio, que se traduce como la puerta de los dioses. Este nombre refleja su importancia espiritual desde los primeros tiempos. Caída de Ur y ascenso de Babilonia. Con la caída de la tercera dinastía de Ur III, hacia el 2000 a.C., hubo un vacío de poder en la región. Este periodo de inestabilidad permitió que varias ciudades-estado lucharan por el control, entre ellas Babilonia. Fue bajo la dinastía amorrea, especialmente con el rey Sumuabum, 1894 a.C., que Babilonia comenzó a emerger como potencia local. Los amorreos, un pueblo semita procedente del oeste, se establecieron en Mesopotamia y eventualmente tomaron control de Babilonia. Fundaron la primera dinastía babilónica y establecieron una nueva era de dominio y expansión. Estos reyes combinaban lo mejor de la tradición sumeria con nuevos elementos culturales amorreos y acadios, consolidando una identidad única. La verdadera transformación de Babilonia ocurrió con Hammurabi, 1792-1750 a.C., sexto rey de la dinastía. Desde su ascenso al trono, Hammurabi llevó a cabo una serie de campañas militares que lo convirtieron en el amo de Mesopotamia. Bajo su liderazgo, Babilonia dejó de ser una ciudad menor para convertirse en la capital de un vasto imperio que unificó el valle mesopotámico. Las primeras estructuras de Babilonia eran hechas de ladrillo de barro cocido, debido a la escasez de piedra. Desde etapas tempranas, la ciudad mostró un diseño ordenado, con templos, palacios y sistemas de canales para el riego y transporte. Desde sus primeras fases, Babilonia fue un centro de devoción al dios Marduk, una divinidad que más tarde sería elevada como dios supremo del panteón mesopotámico. El templo de Marduk, llamado Esagila, sería reconstruido muchas veces a lo largo de la historia, siempre en el corazón de la ciudad. Mapas animados de la Baja Mesopotamia con la ubicación de Babilonia. Ilustraciones o reconstrucciones de la ciudad temprana. Imágenes de tablillas cuneiformes y símbolos sumerios. Representación de reyes amorreos en campañas militares. Línea de tiempo dinámica que muestre la transición de Ur a Babilonia.
En los comienzos de Babilonia, la escritura cuneiforme ya estaba bien desarrollada. Los escribas eran figuras clave en la administración y la religión, y los templos servían también como centros de educación. Babilonia no nació grande, pero su destino estaba sellado. Desde sus humildes inicios como una ciudad al margen de Same, fue forjando su identidad entre guerras, creencias y el fluir de dos grandes ríos. Pronto, dejaría de ser una entre muchas para convertirse en el corazón palpitante del mundo antiguo. Hammurabi fue el sexto rey de la dinastía amorrita de Babilonia y gobernó aproximadamente desde el año 1792 a.C. hasta 1750 a.C. Bajo su reinado, Babilonia dejó de ser una ciudad-estado más para convertirse en un vasto imperio que dominaba gran parte de Mesopotamia. Hammurabi no solo fue un gran conquistador sino también un legislador visionario. Su ambición no era solo expandir su territorio, sino también crear un sistema de justicia que unificara las diversas culturas y pueblos bajo su mandato. Antes del Código de Hammurabi, las leyes y normas se aplicaban de forma local, oralmente o mediante costumbres, lo que generaba injusticias y confusión. Cada ciudad-estado tenía sus propias reglas, y no existía una legislación uniforme para todo el imperio. Es uno de los primeros conjuntos de leyes escritos de la historia. Consiste en 282 leyes talladas en una estela de diorita negra, de casi 2,5 metros de altura, que fue erigida en un lugar público para que todos las pudieran conocer. El código comienza con una introducción donde Hammurabi se presenta como un rey justo, elegido por el dios Marduk para proteger a los débiles y castigar a los malhechores. Las leyes cubren aspectos muy variados de la vida cotidiana, incluyendo derecho civil, contratos, deudas, préstamos, matrimonio, divorcio. Derecho penal, castigos para delitos como robo, fraude, daño físico, homicidio. Regulaciones comerciales, precios, calidad de productos, responsabilidad de artesanos. Derechos y deberes familiares, derechos de mujeres y niños, herencias. Responsabilidad profesional, leyes para médicos, constructores y otros oficios. El código sigue la regla del ojo por ojo, diente por diente, conocida como la ley del talión, que busca proporcionalidad en los castigos. Sin embargo, la severidad variaba según la clase social. Los nobles recibían castigos más leves. Los esclavos y la gente común, castigos más estrictos. Por ejemplo, si un constructor hacía una casa que se derrumbaba y mataba al dueño, el constructor podía ser condenado a muerte. Si alguien robaba, podía ser condenado a pagar una multa o incluso a la muerte, dependiendo del robo. Fue un paso gigantesco hacia la igualdad legal, aunque limitada por clases sociales, y la organización estatal. Estableció la idea de que la justicia debe ser pública y predecible. Inspiró futuros sistemas legales en otras civilizaciones. Hammurabi legitimó su poder diciendo que las leyes eran dictadas por los dioses, especialmente Marduk. En la parte superior de la estela, hay una imagen en la que Hammurabi recibe el código directamente del dios Chamas, dios de la justicia. Esto reforzaba la autoridad divina de las leyes y daba un respaldo religioso a su gobierno. La estela original fue encontrada en 1901 en Susa, actual Irán, donde fue llevada como botín. Hoy se encuentra en el Museo del Louvre, París. El código de Hammurabi es un símbolo duradero de la ley, el orden y la civilización. Imagina un mundo sin leyes escritas, donde cada ciudad tenía sus propias reglas, y la justicia dependía de quién tenía más poder o influencia. Fue entonces cuando surgió Hammurabi, un rey decidido a crear un sistema justo para todos sus súbditos. Talló en piedra 282 leyes que cubrían todos los aspectos de la vida, el comercio, la familia, el castigo por delitos. Un sistema donde la justicia era pública, clara y, sobre todo, respaldada por los dioses. Este fue el primer gran paso hacia la civilización que conocemos hoy. Babilonia se encontraba en una posición privilegiada entre los ríos Tigris y Éufrates, en una fértil llanura aluvial que favorecía la agricultura y el comercio. Su ubicación permitió que fuera un centro de tránsito para caravanas, comerciantes y ejércitos, conectando culturas desde el Mediterráneo hasta Asia. La ciudad estaba protegida por enormes murallas dobles, que según Heródoto medían hasta 20 metros de altura y 15 metros de grosor. Estas murallas no solo eran defensivas, sino que también simbolizaban el poder y la grandeza de Babilonia.
Se dice que las murallas tenían puertas monumentales, la más famosa siendo la puerta de Istar, decorada con ladrillos esmaltados en azul intenso y relieves de animales sagrados, dragones, sirrús y toros. La puerta de Istar servía como acceso ceremonial a la ciudad y al templo principal, impresionando a visitantes con su majestuosidad y simbolismo. En el centro de Babilonia se levantaba el Zigurate Temenanki, una enorme estructura escalonada que podría alcanzar más de 90 metros de altura. Este templo dedicado a Marduk, el dios principal, era considerado el templo de la fundación del cielo y la tierra. El Zigurat no solo era un centro religioso, sino también un símbolo político, una manifestación del poder divino que legitimaba al rey. Se cree que este Zigurat fue la inspiración para la Torre de Babel, relatada en la Biblia como un intento humano por alcanzar el cielo. Babilonia era una ciudad planificada con calles rectas, plazas y canales. El río Éufrates atravesaba la ciudad, permitiendo el transporte fluvial y facilitando el comercio. Se construyeron puentes sobre el río para conectar diferentes barrios y templos. Las casas de los ciudadanos se agrupaban en barrios según la clase social y profesión, con áreas residenciales y comerciales bien definidas. Además del Zigurat, la ciudad estaba llena de templos dedicados a otros dioses importantes, como Istar, diosa del amor y la guerra, y Nabu, dios de la escritura y la sabiduría. El Palacio Real, hogar de los reyes como Nabucodonosor II, era un complejo enorme con jardines, patios y salones decorados con relieves y estatuas. Los templos funcionaban también como centros económicos, almacenando grandes cantidades de grano, ganado y objetos valiosos. La ciudad vibraba con festivales religiosos, rituales y celebraciones públicas, donde los sacerdotes desempeñaban un papel central. El Festival de Año Nuevo, Akitu, era el más importante, celebrándose con procesiones y ceremonias en honor a Marduk, asegurando la renovación del cosmos y la legitimidad del rey. Babilonia también era un centro cultural donde se escribían y copiaban textos, se estudiaba astronomía y se enseñaban las artes. Babilonia no era solo una ciudad, era un universo sagrado, una puerta entre lo divino y lo humano, donde el poder de los dioses se manifestaba en cada muro, en cada templo y en el latido mismo de sus calles. ¿Qué son los jardines colgantes de Babilonia? Son considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Según las leyendas antiguas, estos jardines eran una impresionante obra de ingeniería, con terrazas escalonadas cubiertas de una exuberante vegetación, flores exóticas, árboles frutales y fuentes de agua. Su diseño parecía un enorme jardín colgante, suspendido en el aire, en una ciudad mayormente desértica. ¿Quién los construyó y por qué? La mayoría de las fuentes atribuyen su construcción al rey Nabucodonosor II, 605 a 562 a.C. Se dice que Nabucodonosor los mandó construir para su esposa Amitis de Media, que extrañaba las montañas y la vegetación de su tierra natal. Era un regalo monumental para recordarle su hogar y traer vida y frescura a la calurosa Babilonia. Descripción física y arquitectura. Imagina una estructura enorme, en forma de pirámide escalonada o zigurat, con varios niveles. Cada terraza estaba cubierta con tierra fértil y plantas, desde arbustos hasta árboles. Un sistema complejo de canales y bombas subterráneas elevaba el agua del río Éufrates hasta las alturas para regar los jardines. Probablemente se usaron ruedas de agua llamadas norias para mantener el riego constante. ¿Existieron realmente? Aquí empieza el misterio, no hay evidencia arqueológica concluyente que confirme la existencia física de los jardines en Babilonia. Muchos historiadores y arqueólogos piensan que los jardines pueden haber sido una invención o exageración de fuentes griegas y romanas. Sin embargo, otras teorías sugieren que los jardines podrían haber estado en otra ciudad, como Nínive, capital del Imperio Asirio, donde sí se han encontrado restos de jardines colgantes. Fuentes antiguas que hablan de ellos. El historiador griego Beroso, que vivió en Babilonia en el siglo III a.C., habló de los jardines en sus escritos. Estrabón y Diodoro Sículo también describieron estos jardines maravillándose de su belleza. Sin embargo, ninguno de estos escritores fue testigo directo, basaron sus relatos en testimonios orales o escritos ya perdidos. Significado cultural y simbólico. Más allá de su posible realidad física, los jardines colgantes simbolizan el poder del hombre para dominar la naturaleza. Reflejan la capacidad de Babilonia para crear un oasis de vida en medio de un ambiente árido. Se han convertido en un icono universal de belleza y misterio, inspirando a artistas, escritores y exploradores a lo largo de los siglos. Impacto y legado.
Los jardines influyeron en el arte y la literatura clásica. Son una de las primeras referencias de ingeniería hidráulica avanzada en la antigüedad. Su leyenda sigue viva hoy en día como un símbolo de la antigua Mesopotamia y su capacidad de innovación. Yo soy Nabucodonosor, rey de reyes, el que embelleció Babilonia, la ciudad amada de Marduk. Entre los grandes monarcas del mundo antiguo, pocos dejaron una huella tan majestuosa como Nabucodonosor II, quien reinó desde el año 605 hasta el 562 a.C. Fue el monarca más poderoso del imperio neobabilónico, y bajo su mando, Babilonia alcanzó su máximo esplendor arquitectónico, militar y cultural. Nabucodonosor no solo fue un estratega militar, sino un rey obsesionado con el arte, la religión y la grandeza. Transformó a Babilonia en una metrópolis digna de los dioses. Durante su reinado se construyeron y embellecieron el Zigurate Temenanki, la torre templo dedicada a Marduk, de más de 90 metros de altura. Se cree que esta fue la inspiración para la famosa Torre de Babel mencionada en la Biblia. El Esagila, un vasto complejo religioso que albergaba la estatua sagrada de Marduk y era el corazón espiritual del imperio. Templos, palacios y calles adoquinadas, decorados con relieves y ladrillos vidriados de vivos colores. Uno de sus legados más deslumbrantes es la Puerta de Istar, la entrada principal a la ciudad. Era un portal gigantesco de más de 12 metros de altura, decorado con ladrillos de color azul lapislázuli y brillantes como el cielo. Relieves en bajo relieve de dragones, sirrús, y toros en filas simétricas, símbolos de los dioses Marduk y Adad. Inscripciones en cuneiforme que glorificaban al rey. La puerta daba paso a la vía procesional, una amplia avenida ceremonial flanqueada por muros cubiertos de figuras sagradas. Durante las fiestas religiosas, las estatuas de los dioses recorrían esta vía en grandes procesiones. Según los relatos griegos, Nabucodonosor también habría mandado construir los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se dice que lo hizo por amor a su esposa, Amitis de Media, quien añoraba las montañas verdes de su tierra natal. Aunque no se han encontrado pruebas arqueológicas definitivas, las descripciones de los jardines hablan de terrazas elevadas con árboles y flores exóticas. Un sistema hidráulico avanzado que elevaba el agua desde el río Éufrates. Un oasis artificial en medio del desierto, visible desde kilómetros. Nabucodonosor no solo embelleció Babilonia, también la protegió. Sus campañas militares expandieron el imperio hasta Siria, Fenicia y parte de Palestina. Fue él quien conquistó Jerusalén en el 587 a.C., destruyendo el templo de Salomón y deportando a los hebreos a Babilonia, en lo que se conoce como el cautiverio babilónico. Este evento dejó una huella profunda en la historia del judaísmo, y el nombre de Nabucodonosor aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Bajo su reinado, Babilonia fue una de las ciudades más grandes del mundo, con más de 200.000 habitantes. Estaba rodeada por murallas colosales, tan anchas que se decía que podían correr carruajes sobre ellas. Los viajeros y comerciantes que llegaban quedaban deslumbrados por los templos brillando bajo el sol. Los mercados llenos de especias, tejidos y joyas. Los sabios que escribían en tablillas de arcilla sobre los cielos, la medicina y las matemáticas. Nabucodonosor murió en el 562 a.C., pero su legado perduró. Su visión convirtió a Babilonia no solo en una ciudad, sino en un símbolo del poder humano, la devoción religiosa y el esplendor sin igual. Las ruinas de lo que una vez fue su palacio aún se alzan en las arenas de Irak. Y su nombre, miles de años después, sigue vivo en textos sagrados, en leyendas y en la memoria colectiva de la humanidad. En Babilonia, la religión no era una parte de la vida, era la vida misma. Cada aspecto de la sociedad, desde el gobierno hasta la agricultura, estaba profundamente ligado al favor de los dioses. El pueblo babilonio creía que su destino estaba escrito por seres divinos, poderosos, misteriosos y a veces vengativos. El dios principal de Babilonia era Marduk, conocido como el Señor de los cielos y la tierra. Según la épica babilónica de la creación, el Enuma Elish, Marduk derrotó al monstruo primordial Tiamat, el caos mismo, y con su cuerpo creó el cielo y la tierra. Era representado con un dragón serpiente llamado Mususu. Se le atribuía la creación del mundo, la ley y el orden. Su templo principal, el Esagila, estaba junto al gran Zigurate Temenanki, el cual posiblemente inspiró el mito de la Torre de Babel. Los templos no solo eran lugares de culto,
también eran centros de poder político, económico y científico. Los sacerdotes, llamados An, tenían acceso exclusivo al interior de los templos y realizaban complejos rituales diarios. Se ofrecían sacrificios de animales, inciensos, ofrendas de pan y cerveza. Las estatuas de los dioses eran lavadas, alimentadas y vestidas como si fueran seres vivos. La astronomía y la astrología eran prácticas sagradas. Los babilonios creían que los cielos reflejaban la voluntad de los dioses. La más importante de todas las celebraciones era el Akitu, una fiesta de 12 días que marcaba el año nuevo en el mes de Nisanu, marzo/abril. Comenzaba con la purificación de la ciudad y los templos. El rey era humillado ritualmente y luego renacía como representante de Marduk. Se representaba el drama de la creación y el triunfo del orden sobre el caos. Era el momento en que se renovaba el contrato entre los dioses y los hombres. Los babilonios consultaban a los dioses a través de prácticas como lectura de hígados de animales, hepatoscopía, interpretación de sueños, observación de estrellas y eclipses. La voluntad divina era tan importante que los reyes no tomaban decisiones sin antes consultar a los adivinos. Aunque politeístas, los babilonios creían que los dioses premiaban la justicia y castigaban la arrogancia. El código de Hammurabi reflejaba una idea de orden divino. Para que el fuerte no oprima al débil, y para que la justicia reine en la tierra, he escrito estas leyes en nombre de los dioses. Los babilonios fueron pioneros en el estudio del firmamento. Desde sus templos en forma de zigurat, los sacerdotes astrónomos observaban los cielos noche tras noche. Identificaron y nombraron constelaciones, incluyendo algunas que aún usamos hoy, como Leo, Escorpio y Capricornio. Registraron con asombrosa precisión eclipses solares y lunares, fases de la luna, el movimiento de los planetas visibles a simple vista, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Dato interesante: en tablillas de arcilla se hallaron registros que permiten saber que los babilonios ya anticipaban eventos astronómicos con fines religiosos, agrícolas y políticos. Además, desarrollaron la astrología. Creían que los movimientos celestes influían en los destinos humanos. De ahí surgieron los horóscopos y los signos zodiacales que aún hoy se usan en muchas culturas. Cada planeta y estrella tenía un significado espiritual y se asociaba con dioses. El sistema matemático babilónico se basaba en el sistema sexagesimal, base 60. Es el motivo por el cual hoy dividimos el círculo en 360 grados, la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. Inventaron un sistema posicional de numeración mucho antes que los romanos. Usaban una mezcla de símbolos para representar números y resolvían operaciones complejas en tablillas de arcilla. Contribuciones clave: tablas de multiplicar y de raíces cuadradas, resolución de ecuaciones cuadráticas y cúbicas, conceptos de área, volumen, fracciones y teoremas geométricos, cálculos para la construcción de canales, edificios y templos. Usaron conocimientos avanzados para construir acueductos y canales de irrigación, grandes murallas defensivas, zigurat con plataformas escalonadas para acercarse a los dioses. Dominaban técnicas de planificación urbana, drenaje y distribución del agua. En tablillas médicas babilónicas, como las del templo de Isin, se documentan tratamientos para enfermedades. La medicina babilónica combinaba diagnóstico clínico y tratamiento físico, uso de hierbas, ungüentos, cirugías menores, rituales mágicos y oraciones para expulsar espíritus malignos, considerados causantes de enfermedades. Dejaron registros sobre enfermedades hepáticas, pulmonares, digestivas y problemas ginecológicos. Una tablilla médica típica incluía síntomas, diagnóstico, pronóstico, si el paciente viviría o moriría, tratamiento recomendado. La escritura cuneiforme se enseñaba en escuelas llamadas edubbas, donde escribas aprendían desde niños. Las tablillas de estudiantes han llegado hasta nosotros, con ejercicios escolares corregidos por maestros. La educación babilónica era muy formalizada y respetada, los escribas eran esenciales en la administración, religión, comercio y astronomía. Aunque menos conocida, Babilonia también tenía una tradición de pensamiento profundo. Preguntas sobre el destino, la justicia, el bien y el mal aparecen en textos literarios como
El diálogo del pesimista, donde un maestro y su sirviente reflexionan sobre lo absurdo de la vida. El poema de Lulul Bel-Nemeki, que trata sobre el sufrimiento humano y la voluntad de los dioses. Toda gran civilización tiene su auge y su caída. Incluso la majestuosa Babilonia no escapó al destino que alcanzó a todas las ciudades hechas por manos humanas. Tras la muerte de Nabucodonosor II en el año 562 a.C., el imperio neobabilónico comenzó a debilitarse. Sus sucesores carecían de su visión y firmeza. La inestabilidad política se apoderó del trono, una serie de reyes débiles, intrigas palaciegas y luchas internas fragmentaron el poder central. Entre ellos destacó Nabónido, reinó 556-539 a.C., un rey polémico que desatendió el culto a Marduk, el dios principal de la ciudad, lo que causó tensiones con la clase sacerdotal de Babilonia. Nabónido prefería adorar al dios lunar Sin, y pasó largos años fuera de la capital, en un exilio autoimpuesto en Arabia. Este abandono alimentó el descontento popular. Mientras Babilonia se desgastaba desde dentro, al este surgía un nuevo poder imparable, el imperio persa, liderado por Ciro II el Grande. Con una astucia política sin igual y una máquina militar formidable, Ciro conquistó imperios vecinos uno tras otro, avanzando con decisión hacia Babilonia. En el 539 a.C., Ciro se aproximó a Babilonia. Pero no fue una toma violenta. Según las crónicas babilónicas y el famoso cilindro de Ciro, los ciudadanos recibieron a Ciro como libertador. La tradición dice que los persas desviaron el río Éufrates temporalmente, permitiendo que su ejército entrara por el cauce del río mientras los babilonios celebraban una festividad religiosa. Ciro prometió restaurar el orden, respetar los templos y permitir la libertad religiosa. Los sacerdotes de Marduk, enemigos de Nabónido, vieron en él una figura providencial. Así, Babilonia cayó sin una batalla sangrienta, en una de las conquistas más notables de la antigüedad. Aunque Ciro convirtió a Babilonia en una capital provincial dentro de su imperio, la ciudad nunca recuperó su antiguo esplendor. Durante siglos fue habitada, pero el centro del poder se trasladó a otras regiones. Luego vinieron los griegos, los partos, los sasánidas. Incluso Alejandro Magno, al conquistar Persia en el siglo IV a.C., llegó a Babilonia. Soñaba con hacer la capital de su imperio universal, pero la muerte lo alcanzó allí, en el año 323 a.C., sin haber cumplido ese deseo. La ciudad quedó en ruinas poco a poco, abandonada a los vientos del desierto. Hoy, solo quedan restos de ladrillos cocidos y fragmentos de muros cubiertos de arena. Aún así, las ruinas de Babilonia cerca de la ciudad moderna de Hilla, Irak, siguen recordando la grandeza de una ciudad que marcó la historia humana. En su tiempo, Babilonia fue el corazón del mundo conocido, y aunque sus torres cayeron y sus jardines se secaron, su nombre nunca fue olvidado. Aunque sus muros cayeron y sus templos quedaron en ruinas, Babilonia jamás fue olvidada. Su eco sigue resonando en las leyes, las ciencias y las religiones de todo el mundo. El Código de Hammurabi, uno de los sistemas legales más antiguos conocidos, no solo fue pionero en establecer normas y castigos proporcionales, sino que inspiró estructuras legales posteriores, incluso en el derecho romano y en textos bíblicos como el Pentateuco. Introdujo la noción de justicia pública y organizada, con leyes accesibles a todos, un principio revolucionario para su época. Los babilonios usaban el sistema sexagesimal, base 60, que seguimos utilizando hoy en 60 segundos en un minuto. 60 minutos en una hora. 360 grados en un círculo. Desarrollaron avanzadas tablas matemáticas, raíces cuadradas, fracciones, multiplicaciones, y rudimentos de álgebra. Su astronomía era tan precisa que podían predecir eclipses y fases lunares con notable exactitud. Fueron los primeros en registrar catálogos estelares y movimientos planetarios. Dividieron el cielo en las 12 constelaciones zodiacales, el origen del zodiaco moderno nace en Babilonia. Su conocimiento del firmamento influenció a los griegos, quienes luego lo expandirían. Los babilonios escribían en cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Muchas han sobrevivido, conteniendo himnos, mitología, tratados médicos y más. Textos como la epopeya de Gilgamesh, aunque sumeria en origen, fue conservada y difundida por los escribas babilonios. La literatura babilónica fue precursora de las narrativas épicas y los mitos de héroes que inspiraron obras posteriores. El dios Marduk fue modelo para deidades supremas en religiones posteriores.
Algunos estudiosos encuentran paralelismos entre Marduk y figuras como Jehová, Zeus o Ahura Mazda. El relato de la Torre de Babel, ubicado simbólicamente en Babilonia, forma parte del imaginario colectivo de las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Babilonia es mencionada en la Biblia más de 250 veces. En el libro del Apocalipsis, es usada como símbolo de decadencia, poder corrupto y arrogancia frente a lo divino. Babilonia se convirtió en sinónimo de un imperio sofisticado, poderoso, pero también castigado por su soberbia. En la historia moderna, el término Babilonia ha sido usado para describir gobiernos opresivos, pero también como símbolo de esplendor y civilización. Incluso en movimientos culturales modernos como el rastafarianismo, Babilonia representa el sistema opresor al que hay que resistirse. Los zigurats babilónicos influenciaron los diseños posteriores de templos en Persia y Asia Occidental. La organización urbana de Babilonia, calles amplias, canales, y templos centrales, fue modelo para ciudades imperiales posteriores. La piedra puede desmoronarse, pero las ideas sobreviven. Babilonia fue más que un lugar, fue un semillero de conocimiento, un faro cultural y una cuna de la civilización. Y su legado aún vive en cada minuto que marcamos, en cada ley que obedecemos, y en cada estrella que observamos. Proviene del relato bíblico en el libro de Daniel, donde una misteriosa mano escribe en la pared del palacio del rey Belsasar durante un banquete. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Fue interpretado por el profeta Daniel como el fin inminente del reino de Babilonia. Hoy en día usamos la frase como una señal de advertencia o un presagio claro de que algo está por terminar. Algunos historiadores creen que nunca estuvieron en Babilonia, sino en Nínive, la capital asiria. Otros creen que fueron una exageración de los escritores griegos. Muchos ladrillos encontrados en las ruinas de Babilonia llevan inscrito el nombre de Nabucodonosor II. Era una forma de propaganda, quería que todos supieran quién había construido la grandeza de la ciudad. Decorada con figuras de leones, toros y una criatura híbrida llamada Sirrus. El Sirrus, con cuerpo de dragón, patas de ave y escamas, es una criatura que ha desconcertado a los arqueólogos. Algunos incluso han sugerido, especulativamente, que podría estar basado en un animal real ya extinto. Usaban fórmulas avanzadas para medir áreas, resolver triángulos y calcular el volumen de figuras. Una tablilla llamada Plimpton 322 muestra conocimientos matemáticos 1000 años antes de los griegos. Dividieron el cielo en 12 signos zodiacales y relacionaban los movimientos celestes con el destino humano. Fueron los primeros en registrar sistemáticamente los movimientos planetarios. Tu horóscopo moderno se lo debes a ellos. Aún así, se mantienen como una de las 7 maravillas del mundo antiguo más enigmáticas de todas. Escribían con un estilete de caña sobre arcilla húmeda, en escritura cuneiforme. Algunas tablillas son recetas de cocina, cartas de amor, contratos legales y hasta quejas de clientes. Ejemplo, una tablilla famosa contiene una queja por recibir cobre de mala calidad. En el año 323 a.C., tras conquistar un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Algunos creen que planeaba hacer de Babilonia su nueva capital mundial. Babilonia tenía bancos, préstamos con intereses, depósitos y letras de cambio. Incluso había leyes para regular deudas y colaterales. En festivales religiosos, los sacerdotes representaban mitos de Marduk y otras deidades. Algunas representaciones incluían disfraces, música y diálogos ceremoniales, teatro primitivo. En los años 80, Saddam Hussein ordenó reconstruir parte de Babilonia sobre las ruinas originales. Mandó grabar su nombre en ladrillos, al estilo de Nabucodonosor. La comunidad arqueológica lo criticó por dañar los restos auténticos. En medio del desierto de Mesopotamia, donde los vientos aún susurran secretos antiguos, yace lo que fue la joya de Oriente, Babilonia. Babilonia no fue solo una ciudad de piedra, barro y ladrillos vidriados. Fue una idea. Una visión que desbordó los límites de su tiempo y desafió incluso la voluntad de los dioses. Allí, el ser humano se atrevió a soñar en grande. Construyó torres que rozaban el cielo, escribió las primeras leyes para organizar su sociedad, y observó las estrellas buscando respuestas al destino. En sus calles se cruzaban comerciantes, sacerdotes, astrónomos y poetas. Cada rincón palpitaba con sabiduría, ambición y devoción. Fue símbolo de orden y justicia bajo Hammurabi.
Fue símbolo de esplendor y orgullo bajo Nabucodonosor. Y también fue símbolo de caída, cuando el poder humano creyó estar por encima de todo. Por eso Babilonia sigue viva. Vive en la Biblia como advertencia y misterio. Vive en los libros de historia como cuna de la civilización. Vive en el arte, en la literatura, en nuestra propia idea de lo que puede ser una gran ciudad. Babilonia fue destruida muchas veces, sí. Pero como todo mito poderoso, renace en cada generación que busca entender el pasado. Quizás por eso aún la evocamos. Porque en el fondo, todos llevamos un poco de Babilonia en nosotros, el deseo de construir algo eterno, el anhelo de sabiduría, la lucha entre el cielo y la tierra. Babilonia no ha muerto. Solo duerme, bajo las arenas del tiempo.